Hoy, movimientos piqueteros anunciaron que a partir del miércoles realizarán un acampe en la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social. Fue luego de una reunión en esa cartera con el ministro Juan Zabaleta, en la que no hubo acuerdo en el reclamo de aumentar planes y asistencia social. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. Las consultoras afirman que las subas de precios para el mes de marzo promedian un piso del 5%. Según algunos pronósticos, el número de inflación del INDEC podría incluso estar cerca del 6% debido a los altos aumentos en alimentos. El presidente Alberto Fernández había afirmado el fin de semana que hay algunos diablos que aumentan los precios y que hay que hacerlos entrar en razón. Alberto Fernández aseguró que hay una clara vocación de no romper el frente de todos y repudió la aparición de afiches contra Cristina Fernández de Kirchner. Mientras tanto, el FMI adelantó la primera revisión a mayo, pidió no intervenir en el dólar financiero y revisar el sistema previsional. Además, el presidente respaldó el proyecto del Frente de Todos para pagar la deuda con el aporte de quienes tienen bienes en el exterior sin declarar. El actor Enrique Pinti falleció a los 82 años, luego de agravarse un complejo cuadro de salud. El humorista fue despedido en el Multiteatro, donde planeaba realizar su próximo show. Luego, los restos fueron trasladados a un cementerio de Pilar. La próxima ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania comenzará mañana en Estambul con la mediación del presidente turco. Zelensky afirmó que continúan dispuestos a aceptar un estatus neutral y no nuclear, siempre que previamente se pacte un cese al fuego. Por su parte, el canciller ruso mencionó la posibilidad de una reunión entre el presidente ucraniano y Putin, pero reveló que si el encuentro no está bien preparado, va a ser contraproducente. La selección viaja a Ecuador para cerrar su participación en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Mañana jugará ante el equipo de Gustavo Alfaro en el Estadio Monumental de Guayaquil a partir de las 20:30. Lionel Scaloni aún no definió el equipo, pero hará varios cambios en la formación que venció a Venezuela el viernes pasado en La Bombonera. Según proyecciones privadas, marzo va a ser otro mes con un alto índice de inflación, inclusive superior al de febrero. El presidente de Consumidores Libres, Héctor Polino, afirmó que los alimentos van a subir hasta un 10%. Además, opinó que retrotraer los precios al 10 de marzo no es suficiente y pidió aplicar las leyes ya vigentes. Es posible que alimentos y bebidas nos dé un promedio de un 10%. Y que la inflación de marzo esté alrededor del 6-7%. Que retrotraerlos a el 10 de marzo, no sé a qué fecha lo van a retrotraer, no resuelve el problema de fondo, porque ya los consumidores, en caso que se respetara esa decisión, continuarían pagando precios altos por los productos de consumo cotidiano. El economista, jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, Nicolás Partierra, observó aumentos del 1,5% solo en la última semana y proyectó una inflación del 5,7% para marzo. En diálogo con el Canal de la Ciudad, precisó que en la semana del 7 al 14 se registró la mayor suba de precios, que mermó hacia fin de mes, pero siempre por arriba del 1%. En los últimos días, su consultora también registró incrementos de más del 2% en el rubro limpieza y perfumería. Muy liderado por alimentos frescos y secos. Van del 7,2% en el caso de los alimentos frescos al 8,2% mensual en alimentos secos, variaciones muy fuertes. Y en esta última semana lo que empezamos a notar es que también los otros rubros de supermercados que habían quedado por ahí más rezagados, como limpieza y perfumería, también variaron muy fuerte. En la última semana nada más, 2,2% en promedio lo que es limpieza y perfumería.
En este contexto, el presidente Alberto Fernández volvió a apuntar contra los empresarios al expresar que hay diablos que aumentan los precios y aseguró que hay que hacerlos entrar en razón. Además, Fernández explicó que existe una inflación autoconstruida. Yo no quiero quedar bien con Dios y con el diablo. Yo necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen. Ahora, hay diablos que hacen subir los precios. Y lo que hay que hacer es hacer entrar en razón a los diablos. Además, Fernández aseguró que en Argentina se ha desatado una guerra que ha potenciado el precio de los alimentos y los precios de la energía. En esta línea, el presidente aseguró que implementarán las medidas que sean necesarias para frenar la inflación y mencionó a la ley de abastecimiento. Además, Fernández resaltó que hay una inflación autoconstruida que está en la cabeza de la gente y aseguró que esta situación es generada por los productores. Es cierto que la Argentina en ese lugar tiene una posición casi... Mientras tanto, el Gobierno Nacional y el sector panadero acordaron bajar el precio de la harina al valor que tenían en enero, con el objetivo de disminuir el precio del pan a un valor que se mantenga durante los próximos 90 días. En diálogo con Hoy Nos Toca a las 17, el vicepresidente del Centro de Panaderos del Oeste, Jeremías Barragán, aseguró que, de cumplirse el acuerdo, el precio del pan bajará. Sin embargo, explicó que existen otras materias primas que aumentaron. Si se modifica el precio de la harina, claramente vamos a bajar el precio del pan, pero bueno, quizás tendríamos que charlar con respecto a las otras materias primas. Y la realidad es que hablar de un precio uniforme es bastante difícil. Intentamos mantener los precios lo más accesible posible, ¿sí? Pero nos vienen aplastando con distintos aumentos. Creo que la gota que rebalsó el vaso fue el conflicto entre Rusia y Ucrania, que hizo que se disparara enormemente el precio del trigo. Pero si no hubiese sido por eso, de todas maneras, en este momento estaríamos hablando de otro aumento. Desde la Casa de Gobierno anunciaron que mañana se reúne el Consejo Económico y Social, que estará conformado por los principales representantes del Estado, sindicalistas y empresarios. Será la primera reunión del Gobierno Nacional con sectores productivos luego del acuerdo con el FMI. Más temprano, el ministro de Economía, Martín Guzmán, defendió el acuerdo alcanzado con el FMI y aseguró que la inflación es hoy el principal objetivo de la política macroeconómica. Guzmán destacó que hoy el objetivo del Gobierno Nacional es atacar las múltiples causas que generan el alza de precios. Para eso, el titular del Palacio de Hacienda dijo que se necesita una mayor estabilidad y fortaleza cambiaria, por lo que acumular reservas es fundamental. También explicó que seguirán mejorando el perfil de producto exportador para lograr más divisas y sostener la estabilidad cambiaria. De cara a las elecciones presidenciales del 2023 y en medio de la disputa con el kirchnerismo, el presidente Alberto Fernández insistió en que la coalición gobernante debe permanecer unida. El mandatario aseguró que en el Frente de Todos hay una clara vocación de no romper, porque separados valen menos. El mandatario adelantó durante una entrevista que dio a la televisión pública que no habrá cambios en el gabinete y consideró que definir las internas del oficialismo en las PASO para las elecciones del 2023 es una buena idea. Al respecto, el canciller Santiago Cafiero, uno de los funcionarios más cercanos al presidente, aseguró tener la misma idea de país que Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y la Cámpora. Cafiero además remarcó que si bien puede haber matices, hay una misma idea de país que defiende todo el frente oficialista. La doctrina de justicia social, la doctrina de Evita, eso está en el ADN de todos los que estamos en el Frente de Todos. Entonces, ¿puede haber matices? Por supuesto. ¿Puede haber discusiones? Por supuesto también. Ojo, nunca se equivoquen. La misma idea de país que tiene Cristina, que tiene Máximo, que tiene la Cámpora, la misma idea de país que tengo yo, la misma. Y el sujeto que queremos representar es el mismo. Pero los trabajadores, los sectores humildes, los pymes, los comerciantes. Durante el fin de semana, Andrés Larroque había dado un paso más en el distanciamiento del kirchnerismo del gobierno. El funcionario provincial y dirigente de la Cámpora aseguró que el sectorismo está en quienes quieren gobernar con 5 amigos. Nosotros queremos que exista el Frente de Todos, y la verdad que llevamos más de 2 años y no hay una constitución, no hay una institucionalidad del Frente de Todos. No hay una mesa, no hay ámbitos visibles, no se sabe dónde se discute. Hay que ser maduros y hay que generar esos espacios, esos ámbitos y bancarse la discusión. Me parece que nos quieren poner el mote a nosotros,
a la Cámpora o a Cristina o al sector que representa a Cristina de sectarios, cuando es todo lo contrario. Me parece que el sectarismo está en quienes quieren gobernar con 5 amigos. En medio de la interna del Frente de Todos, el presidente Alberto Fernández repudió el uso de la imagen de la vicepresidenta Cristina Kirchner en carteles en la vía pública que aparecieron en la ciudad con insultos y acusaciones. En los afiches se la critica a la expresidenta por sus vínculos con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y se la tilda de asesina por las muertes en Ucrania. El mandatario se lamentó por lo sucedido y dijo que muchos se empeñan en dividirlos y recurren a las mayores bajezas. Después de aprobar el acuerdo con Argentina, el Fondo Monetario Internacional insistió en que el programa acordado tiene riesgos excepcionalmente altos por la guerra en Ucrania. Un informe del staff del organismo que dirige Kristalina Georgieva remarcó nuevamente que el acuerdo económico podría necesitar modificaciones tempranas para recalcular metas y objetivos. Ante esto, decidió adelantar la primera revisión a mayo, casi un mes antes de lo previsto. Además, el fondo advirtió que el apoyo político al acuerdo podría debilitarse de cara al 2023 y manifestó hostilidad manifiesta de algunos sectores hacia el organismo de crédito. Además, el FMI hizo nuevas recomendaciones al gobierno nacional. Por un lado, pidió acelerar el ritmo de devaluación, no intervenir en el dólar bolsa y avanzar en reformas estructurales que impulsen la inversión. Respecto a los salarios y las jubilaciones, el organismo recomendó evitar los bonos compensatorios y mejorar la relación entre contribuciones y beneficios. En este contexto, el exdirector del fondo, Alejandro Werner, afirmó que el problema de la inflación no se va a resolver porque el gobierno busca culpables en donde no lo están. En este sentido, Werner aseguró que el FMI no está convencido de que se vaya a cumplir el acuerdo. En Argentina, obviamente, después de datos todavía más preocupantes en el frente inflacionario, anuncios sobre el establecimiento de un programa antiinflacionario en donde no aparece ni la parte fiscal ni la parte monetaria, no aparece ninguna referencia a este nuevo marco de política monetaria y por eso obviamente hay muchísimas dudas en Washington porque parece haber muy poco compromiso con las medidas de política públicas que se negociaban en este programa. Pero creo, como lo dice el propio boletín del fondo, es que hay muy poco convencimiento del lado del fondo de que este es un programa bueno y de que además la probabilidad de que se vaya a cumplir. En este contexto, el bloque de senadores del Frente de Todos presentó un proyecto para pagar la deuda con el FMI con el aporte de las personas que fugaron bienes al exterior. El presidente Alberto Fernández respaldó la iniciativa a través de las redes sociales. A través de un comunicado, los senadores oficialistas señalaron que existen 400.000 millones de dólares en el exterior y menos de una tercera parte están declarados ante la AFIP. El Frente de Todos explicó que la propuesta consiste en que las personas que estén evadiendo impuestos o lavando dinero aporten el 20% de sus bienes no declarados. En el caso de que la declaración se haga 6 meses después de entrada en vigencia la ley, la alícuota pasará al 35%. El impuesto también alcanzaría a quienes hayan hecho un cambio de residencia fiscal a otros países y mantengan el centro de intereses en Argentina. Además, esta ley contempla la figura de colaborador que permite que aquellas personas que faciliten el hallazgo de bienes no declarados sean premiadas con hasta el 30% de lo que se obtenga por la información aportada. Por su parte, el presidente Alberto Fernández respaldó la iniciativa a través de las redes sociales. El mandatario retuiteó un mensaje de la portavoz Gabriela Cerruti en el que afirma que el gobierno nacional valora el proyecto y señala que está basado en un estricto sentido de justicia distributiva. En otro tuit, la vicepresidenta Cristina Kirchner contó que se reunió con el embajador de Estados Unidos, Mark Stanley, y le pidió colaboración de su país para el cumplimiento de la ley en la que trabaja el oficialismo. En este contexto, llamó a recuperar en el exterior los fondos del lavado y de la evasión. Mientras tanto, también se complica la relación del gobierno con un sector de las organizaciones sociales. Luego de una reunión con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, varios grupos piqueteros confirmaron un corte de calle en la 9 de julio con acampe por 48 horas. Lamentablemente no hemos tenido una propuesta concreta para necesidades elementales
de miles y miles de compañeras y compañeros que están esperando una buena noticia y le tenemos que dar una mala noticia, que vamos a venir aquí, no solamente acá, sino en todo el país va a haber acampes. Hay ya votado en 24 provincias, en todo el país, en los centros políticos, en los lugares donde está el Ministerio de Desarrollo Social, y vamos a venir acá a instalarnos a esperar una respuesta, que el gobierno reflexione ahora con la gente en la calle, porque no entendieron lo que hicimos la semana pasada. Familiares y amigos de la triatlonista que murió después de ser atropellada por un conductor ebrio pidieron justicia y mayores controles de alcoholemia. Ayer, la mujer de 50 años estaba circulando en la salida de la Ruta 23 y fue embestida por Mariano González, de 25 años, quien conducía un Audi A5. El hombre fue detenido y el test de alcoholemia le dio más de 2,9 gramos de alcohol. En tanto, la víctima fue trasladada al Hospital Luciano Vega, donde falleció unas horas después. En tanto, se confirmó que el caso de sarampión en una mujer de 25 años de la ciudad de Buenos Aires, el Ministerio de Salud de la Nación había emitido una alerta epidemiológica por el contagio en la paciente, una embarazada que había regresado en marzo al país luego de recorrer Jordania, Qatar, Dubái y San Pablo. Los especialistas coinciden en que esta enfermedad es de alta contagiosidad y que ya había sido erradicada y que volvieron a aparecer casos por la falta de vacunación. El director, actor y dramaturgo Enrique Pinti fue velado en el Multiteatro luego de su fallecimiento a los 82 años. Por la tarde, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque Memorial de Pilar. Además, se retoman las negociaciones por la guerra en Ucrania. Estos y otros temas en instantes en Noticias a las 20:30. Con emoción y aplausos, despidieron los restos de Enrique Pinti en la calle Corrientes. El actor y cómico falleció el domingo luego de que se agravara su cuadro de salud por diabetes, problemas circulatorios y depresión. En este lugar, el Multiteatro de la Avenida Corrientes, Enrique Pinti iba a dar su último show. El actor y cómico falleció este fin de semana y el teatro, que tantas veces lo vio brillar, se convirtió en el lugar donde se le dio el último adiós. El empresario teatral Carlos Rottenberg fue el primero en llegar, incluso antes de que abrieran las puertas. Nosotros creemos, por lo que estamos viviendo desde ayer, que Enrique sobrepasa lo que tiene que ver con el teatro desde ya. Una persona que durante 60 años fue moldeándose a nuestro país, fundamentalmente a través de los espectáculos que protagonizó. La siguiente en entrar fue la actriz Georgina Barbarosa, visiblemente conmocionada. Estamos todos consternados porque la partida de Enrique es un ícono, es una persona que es emblemática en el mundo del teatro. Enrique es único, entonces para nosotros es una pérdida irreparable. Una decena de artistas continuó llegando a lo largo de toda la mañana, emocionados por la partida del capo cómico. Pinti nos deja un legado. Recordaré siempre esa rapidez, esa velocidad de sus monólogos, su particular manera de ver el mundo y de transformarlo en sus obras y comunicarnos a nosotros. Enrique se quedaba hasta las 5 de la mañana como si tuviera 15 años, al mismo ritmo de jolgorio que nuestro, que éramos mucho más jóvenes. En vida, Enrique Pinti pidió que no se gastara dinero en flores y que esa plata se destinara a la Casa del Teatro. Sin embargo, algunos como Mirta Legrand no pudieron evitar recordarlo de otra manera. Pero no todos fueron del mundo del espectáculo. Desde las 10 de la mañana un desfile de vecinos hizo fila en la puerta del Multiteatro para darle el último adiós a Enrique Pinti. Era muy inteligente y nos hacía reír de nuestra trágica realidad nacional. Yo personalmente tengo una anécdota que cumplí años, me emociono porque me regaló una entrada para ver una de sus obras y bueno, es un gesto que no voy a olvidar nunca más. Se reactiva la causa de Telma Fardín contra Juan D'Artés por abuso sexual. Un juez de Brasil revocó el fallo que había vuelto a foja cero en el proceso. De esta manera, las declaraciones realizadas en el marco de la causa hasta ahora vuelven a ser consideradas válidas. El juzgado estará en condiciones de retomar la etapa de juicio oral que ya estaba casi finalizada.
aunque la justicia del país vecino aún no dio detalles de cómo seguirá el proceso. Una vez que se retome el juicio oral, se puede esperar que se dicte sentencia en un corto periodo de tiempo. La actriz informó la situación en sus redes sociales. Los jueces del tribunal acaban de corregir su decisión y pronunciarse diciendo que el juicio vuelve al estado en el que estaba, que la competencia es federal como nosotros decíamos. Un gran paso y ahora seguimos trabajando porque la justicia sea realmente justicia. La próxima ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania se llevará a cabo en Estambul con la mediación del presidente turco Erdogan. A horas del encuentro, el ministro de Exteriores ucraniano dejó en claro que el objetivo más ambicioso de Ucrania es acordar un alto al fuego. Más temprano, Zelensky afirmó que continúan dispuestos a aceptar un estatus neutral y no nuclear. Sin embargo, el mandatario resaltó que todo lo acordado será sometido a consulta pública. Asimismo, el ucraniano insistió con que no firmará ningún documento mientras sigan habiendo tropas rusas ocupando su territorio. Залишаються на території України. Попереду і новий раунд переговорів, бо ми шукаємо миру, реально, без затягування. Як мені доповіли, є можливість і потреби для очної зустрічі вже на території Туреччини. Це непогано. Подивимось на результат. Наші пріоритети у переговорах відомі. Суверенітет, територіальна цілісність України не підлягають сумніву. Дієві гарантії безпеки для нашої держави обов'язкові. Очевидна і наша мета – мир і якнайшвидше відновлення нормального життя в рідній нашій державі. Збройні сили нашої держави стримують окупантів. Más temprano, el canciller ruso afirmó que pronto anunciarán restricciones de acceso a los ciudadanos que provengan de países inamistosos. Sin embargo, Lavrov advirtió que la posibilidad de una reunión entre Putin y Zelensky sigue en pie, pero es necesario que el encuentro esté bien preparado. Он сказал, что он никогда не отказывался от встреч с президентом Зеленским. Единственное, что он считает принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены. Сейчас ситуация такова, и вот эта вот кризисная обстановка на Украине, конфликт внутриукраинский, он так долго вызревал все эти годы, что накопилось огромное количество проблем, поэтому просто встретиться и обменяться, вот что ты думаешь, а что я думаю, это сейчас просто будет контрпродуктивно. El conflicto interno que menciona Lavrov se vio reflejado en las últimas horas cuando el líder de la República Separatista de Lugansk adelantó que someterá a consulta popular su anexión a Rusia. Конечная цель нашей республики. Как это будет? Я думаю, что в ближайшее время на территории республики будет проведен референдум, на котором народ выскажет свое абсолютное, реализует свое абсолютное конституционное право и выскажет свое мнение по поводу вступления в Российскую Федерацию. Я абсолютно уверен в том, что это именно. Tanto continúan los ataques y la Organización Mundial de la Salud denunció que los bombardeos a hospitales y centros de salud ucranianos aumentan diariamente. El organismo ya confirmó más de 70 ataques contra instalaciones de atención médica. Mariupol, donde se registró el primer ataque a un hospital, continúa siendo la región más asediada. El alcalde informó más de 5.000 residentes que fallecieron a causa de los bombardeos y más de 160.000 personas aún permanecen atrapadas sin acceso a suministros básicos. Además, se reportaron daños en el 90% de los edificios residenciales de la ciudad. La fiscal general de Ucrania comenzó a investigar un posible genocidio por parte del ejército ruso, que ya capturó el sur de Mariupol casi en su totalidad y hay combates activos para tomar el puerto. Esta es la primera estimación de pérdidas económicas realizada por el Ministerio de Economía de Ucrania. De los 564.000, aproximadamente 119.000 corresponden a infraestructuras, con más de 8.000 autopistas destruidas. Además, se estima una contracción de más del 55% de la economía en comparación con el año pasado.
Tras la ajustada victoria del oficialismo uruguayo en el referéndum, se dictaminó que la ley de urgente consideración no sufrirá modificaciones. El no obtuvo un poco más del 50,5% y los 135 artículos que estaban en juego no sufrirán modificaciones. A pesar de la poca diferencia de votos, este resultado parece ser una victoria para el oficialismo, ya que el presidente Lacalle Pou lo definió como una etapa superada que deja la ley firme. Acerca del referéndum que... Sigue la ola de violencia en México. Anoche se registró un tiroteo en el estado de Michoacán que dejó 19 muertos y muchos heridos que fueron trasladados al hospital local. Los hechos se encuentran bajo investigación, pero se cree que pudo haber sido un enfrentamiento entre bandas. Más temprano se generó pánico en el aeropuerto internacional de Cancún. Se escuchó un fuerte estruendo que muchos confundieron con una balacera, pero al final se descubrió que fue el sonido de un cartel de publicidad que cayó sobre la terminal. De todas formas, la plataforma fue evacuada por varias horas. La Corte Suprema de Justicia de Honduras autorizó la extradición a Estados Unidos del expresidente Juan Orlando Hernández. El exmandatario será procesado por narcotráfico y uso ilegal de armas que, según detalla el pedido de extradición, van desde ametralladoras hasta dispositivos destructivos. Además, el documento detalla que en el 2013 Hernández habría aceptado más de $1 millón en coimas por parte del Chapo Guzmán. En Estados Unidos, el delito de narcotráfico puede significar una pena de 10 años a la cadena perpetua. El año pasado, su hermano Tony Hernández ya había sido sentenciado por los mismos cargos que enfrenta el exmandatario. La selección argentina viaja a Ecuador para cerrar su participación en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022. Mañana jugará ante el equipo de Gustavo Alfaro en el Estadio Monumental de Guayaquil a partir de las 20:30. Lionel Scaloni aún no definió al equipo, pero haría varios cambios en la formación que venció a Venezuela el viernes pasado en la Bombonera. La principal novedad es que Ángel Di María volverá a ser suplente porque todavía no está en condiciones físicas de jugar desde el arranque y Lionel Messi seguirá como titular. Francisco Cerúndolo se metió en los octavos del Miami Open y jugará mañana ante Frances Tiafoe. El argentino derrotó 6-2 y 6-3 al francés Del Monfils y pasó de ronda en el Masters Bills. Cerúndolo es el único tenista del país que sigue en carrera en el certamen. Y siguiendo con las noticias en el ámbito del tenis, Victoria Azarenka, la ex número 1 del mundo, anunció que dejará el tenis de manera momentánea a causa del estrés que ha sufrido en las últimas semanas. La decisión fue comunicada tan solo unos días después del episodio en que rompió en llanto en pleno partido en Indian Wells y a solo horas de haber abandonado el Abierto de Miami. En instantes comienza Hoy Nos Toca la Noche con todo el análisis político de actualidad y como siempre Daniel Santa Cruz nos cuenta los temas más relevantes del día para la emisión de hoy que ya está por comenzar. Buenas noches Dani, ¿cómo estás? Hola Antonella, ¿cómo te va? Buenas noches. 100 minutos nada más, comienza Hoy Nos Toca. Vamos a estar con Gustavo Lázari, economista, empresario PYME, empresario del sector gastronómico. Vamos a hablar de dos temas que nos preocupan. La inflación. Según el presidente, hay diablos que generan la inflación. ¿Quiénes son esos diablos? Lo vamos a tratar de dilucidar con Gustavo Lázari. Pero además, se empezó a hablar mucho en Argentina de la dolarización, de la posible dolarización de la economía. También es otro tema que vamos a abordar con él. Y está bueno conocer la voz de la izquierda. Así que en el segundo bloque nos visita el legislador Gabriel Solano, el diario de Guerra Leandro Dario. Gran programa hoy. Muchas gracias, Dani. Buen programa para todos. Gracias, hasta mañana. Ahora sí te contamos toda la información de cómo va a seguir el estado del tiempo. El radar no detecta tormentas cerca de la ciudad de Buenos Aires. Ahora el cielo está nublado. La temperatura es de 22 grados. Durante la madrugada la temperatura va a bajar a 18 y mañana el día va a arrancar parcialmente nublado. La mínima va a rondar los 20 grados, así que una mañana donde la humedad va a superar el 75%. Ya a la tarde las nubes sí van a ocultar el sol. La máxima va a alcanzar los 26 grados, así que una tarde un poco cálida, sin embargo, se estiman algunas lluvias aisladas y no olvidarse el paraguas por las dudas. En la noche se va a mantener nublado y la temperatura va a bajar a 18. Así que será un martes de muchas nubes y poco viento. De tener que salir, el mejor momento será por la mañana.
Y hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Gracias por acompañarnos. Quédate en el canal de la ciudad, que ya llega. Hoy nos toca a la noche con Daniel Santa Cruz y todo el análisis de la jornada. Mañana, más noticias a las 20:30.